Un saludo a todas y a todos mis hermanas y mis hermanos de la Vicaría María, Madre de la Eucaristía. Soy el reverendo Jairo Antonio Popó Vallecilla, perteneciente a la Comunión Anglicana Ortodoxa, y seguimos en nuestro curso sobre el Evangelio de Marcos explicado perícopa a perícopa. El día de hoy vamos a continuar con esta agradable lectura y también análisis de cada uno de esos fragmentos que son unidades completas que se llaman perícopas dentro del Evangelio de Marcos. Hoy continuamos en el capítulo número 8 y vamos a iniciar del versículo 1 al 10 en la perícopa que se llama la segunda multiplicación de los panes. Esta perícopa también la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, del versículo 32 al 39. Escuchemos. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente, y no teniendo qué comer, llama Jesús a sus discípulos y les dice: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntaba: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos panecillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000, y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Escuchemos la explicación. El segundo ciclo del pan está compuesto de 4 relatos, en 2 de los cuales, signo del pan y fermento, aparece el tema del pan. Marcos sigue desarrollando el tema de la respuesta de los discípulos, pero esta vez dirigido a todos ellos. Se suele reconocer que este relato es un duplicado del mismo signo del pan narrado anteriormente. Entre ambos hay una serie de afinidades y diferencias. Las primeras se explican por tratarse del mismo hecho y las segundas por haberse desarrollado literariamente en diversos contextos religiosos. Entre las afinidades se cuentan los motivos de la muchedumbre, el no tener que comer, la compasión de Jesús, el diálogo con los discípulos y su colaboración, el narrar el signo aludiendo a la Eucaristía y el tema de las obras. Entre las diferencias pueden detallarse los alimentos que ofrecen a Jesús: 5 panes y 2 peces. En el primer relato eran 7 panes y pocos peces. La razón de la compasión de Jesús: oveja sin pastor y venir de lejos respectivamente. Vocabulario griego: eulogein, eucaristein, para la acción de gracias, kofinos y espiris, para designar los cestos. El número de cestos para las obras: 12 en un relato y 7 en el otro relato respectivamente. Estas diferencias sugieren que el primer relato fue compuesto por la comunidad cristiana siro-palestinense y el segundo por la griega. La razón es el griego de traducción que emplea el primer relato, kofinos, eulogein. Ver para esta última palabra el relato de la institución de la Eucaristía en Marcos 14:22 y Mateo 26:26. Y el tema de los 12. En cuanto al segundo, el acuñado en contexto griego emplea un griego más correcto, spiris,
y eucaristein. Ver para esta última palabra 1 Corintios 11:24, relato de la Eucaristía en contexto griego y el mismo relato en Lucas 22:19. Además, los elementos propios del segundo se explican bien en contexto griego. Así el motivo de lejos está inspirado en el Antiguo Testamento. Ver Josías 9, 6 y 9. También podemos ver en Isaías 60:4. Los gentiles admitidos a formar parte del pueblo de Dios. Y se emplea en el Nuevo Testamento para designar a los gentiles que vienen a la fe cristiana. Hechos 2:39, Efesios 2:13 y 17. Igualmente el motivo 7, panes y canastos, alude a las 7 naciones de Canaán. Esto lo vemos en Hechos 13:19. Y a los 7 evangelistas responsables de la evangelización de los paganos. Todo esto induce a pensar que los cristianos griegos han interpretado el signo del pan como un anuncio de que Jesús es también buen pastor de los gentiles, a los que también se ofrece el pan y el formar parte del pueblo escatológico. Ya no se tienen que contentar con las migajas, sino que comparten el pan como miembros plenos del pueblo de Dios. Según esto, se trataría de una doble interpretación teológica del mismo hecho. Este segundo signo de los panes tiene lugar en territorio gentil. La expresión inicial, por aquellos días, nos sitúa en el mismo ambiente y la última referencia geográfica se refiere a territorio gentil. Igual que el primer signo también está centrado en Jesús y los discípulos. El pueblo es un elemento necesario, pero secundario en la intención de Marcos. Jesús se revela como buen pastor de los gentiles, de los que han venido de lejos, en pos de Jesús, que llevan 3 días en su compañía y que están en estado de necesidad. Se compadece y alimenta con 7 panes y unos pocos peces, quedando todos satisfechos. Los discípulos aparecen torpes, sin comprender la intención de Jesús, aunque cooperan con él. Dalmanuta, lugar a donde se dirigen en la barca Jesús y los discípulos, es una localidad desconocida. Siguiente perícopa. Los fariseos piden un signo del cielo. Capítulo 8 del 11 al 13 y la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 del versículo del 1 al 4. Escuchemos. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice: ¿por qué esta generación pide un signo? Yo os aseguro, no se dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Explicación. Los fariseos piden un signo celestial para tentar a Jesús. De nuevo aparece el tema antifariseo. Jesús acaba de realizar un signo eminentemente mesiánico, el del pan, pero no les basta y piden uno especial de tipo astral, poniendo condiciones para creer. Jesús gime profundamente, dolido ante esta actitud negativa, y rechaza secamente la petición, declarando solemnemente, la segunda vez que aparece la introducción, yo os aseguro literalmente, en verdad os digo. La primera vez fue también a los escribas fariseos en el capítulo 3, versículo 28, recordémoslos. Generación a la que no se dará ningún signo. Esta expresión es una pasiva divina. Dios no dará más signos que los que Jesús está realizando. Marcos observa que los fariseos piden otro tipo de signo para tentar a Jesús, apartándolo de la voluntad de Dios, que ha dispuesto el modo de la actividad de Jesús en la línea del siervo. Hasta ahora han interpretado los signos de Jesús como obra de Satanás. Ahora quieren algo que muestre claramente que solo puede venir de Dios, pero no deben esperar otra cosa. El mensaje de Jesús, heraldo del reino, tiene carácter de pregón, y la postura del oyente de un pregón
ha de ser aceptarlo o rechazarlo. Puede pedir aclaraciones, pero nunca poner condiciones. A los discípulos que están presentes les dirá Jesús en el relato siguiente que eviten estas disposiciones que cierran a la fe. Siguiente perícopa. La levadura de los fariseos y de Herodes, capítulo 8, del versículo 24, del versículo 14 al 21, y la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 5 al 12. Escuchemos. Se habían olvidado de tomar panes, y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablan entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12 le dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Le dicen 7. Y continuó: ¿aún no entendéis? Explicación. El relato recoge la aplicación a los discípulos de la disputa anterior, con la finalidad de subrayar la situación de incomprensión de estos. Jesús les manda evitar el fermento fariseo y de Herodes, pero los discípulos no comprenden. A pesar de haber recibido el don de conocer ojos y oídos y de ser testigos de Jesús, y por ello conocedores de que para él no es problema la falta de pan, pues dio de comer 2 veces a la multitud, aún no entienden las palabras de Jesús y se comportan como los de fuera, que no tienen ojos para ver ni oídos para oír. Por ello Jesús les invita a recordar lo que han visto, para que la experiencia histórica que han tenido con Jesús les ayude a superar las dudas y a comprender. En este caso concreto deberían comprender el peligro de contagio que suponen el fariseísmo, dogmatismo, legalismo, puratismo y Herodes, religiosidad oportunista y superficial, pues son un fermento negativo que, aunque pequeño, deforma el corazón, impide comprender y destruirá su condición de discípulos. En Marcos, comprender a Jesús es la tarea básica del discípulo. Siguiente perícopa. Curación del ciego de Betsaida, capítulo 8, versículo del 22 al 26. Escuchemos. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Explicación. Se trata de una curación progresiva que, como la del final del primer ciclo, presenta a Marcos con la finalidad simbólica de sugerir el proceso progresivo de la comprensión de los discípulos. Poco a poco Jesús les abre los ojos y van viendo, como pone de relieve la escena conclusiva siguiente. De esta manera aparece Jesús como maestro que dirige e impulsa el proceso de fe de los discípulos, lo mismo que lo fue en el de la hemorroísa y Jairo. Siguiente perícopa y conclusión de este marco narrativo. Profesión de fe de Pedro. Capítulo 8 del versículo 27 al 30. También la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 del versículo 13 al 20 y en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 del versículo 18 al 21. Escuchemos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos le dijeron:
Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Explicación. La tercera sesión concluye con el reconocimiento de Jesús como Mesías por parte de los discípulos. Marcos presenta la escena en camino por la región de Cesarea de Filipo. Jesús iba preguntando a los discípulos por las opiniones del pueblo acerca de él. Estos responden con los mismos puntos de vista expuestos en el capítulo 6, versículo 14 y siguientes, sugiriendo así Marcos que los hombres no han evolucionado. Los discípulos, en cambio, poco a poco y entre dificultades llegan a reconocerle por medio de su portavoz, Pedro, como el Cristo, el Mesías, es decir, el ungido, el Hijo de David, el Rey mesiánico que Dios envía para traer su reino y salvar a su pueblo. Jesús les manda guardar silencio porque la respuesta es ambigua. ¿Cómo entienden el mesianismo en la línea del siervo sufriente que da su vida por los demás o en otra político-religiosa? No rechaza el título, sino que lo interpretará a continuación. Así termina la primera parte de la catequesis marquiana en la que explica que Jesús es el Mesías, la primera parte de su tesis. Los discípulos han dado un paso importante, pero insuficiente, para poder seguir a Jesús superando las dificultades, como pondrá de relieve la segunda parte de la catequesis. Hermanas y hermanos, hemos terminado la clase de hoy y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.